Hermanos, eh, ya casi todos nosotros vamos repitiendo algo que es cuál fue el propósito de el evangelista Juan de escribir este libro, ¿no? Que llevaba en su corazón su anhelo al escribir estas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Su anhelo está en los últimos dos versículos del anteúltimo capítulo de San Juan. En el capítulo 20, al terminar, él descubre su corazón y nos dice cuál fue el propósito de este libro. Y esta noche lo vamos a recordar. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿No? Dos propósitos: para que creamos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, o sea que era Dios, y el segundo, para que creyendo tengamos vida, o sea, para que nos salvemos al creer en las palabras de este libro. Siempre en todos los temas que vamos tocando se va a cumplir, o que esa enseñanza nos va a hacer ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o que está hablando sobre la salvación de nuestras almas, o las dos cosas al mismo tiempo. Y en esta noche también lo vamos a ver. Lo vimos en la boda de Caná, donde él mostró que él era el Hijo de Dios. Lo vimos en el primer capítulo, él era el Verbo, el Hijo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos mostraba que Jesús era realmente el Cristo, el Hijo de Dios, y que sus palabras de este libro nos van a llevar a la vida eterna si creemos en él. O sea, en cada cosa que vamos viendo, martes, jueves, domingo, nos vamos a ir con esta enseñanza. Hemos aprendido más sobre que nos va a revelar más que Jesús era realmente el Cristo, el Hijo de Dios, y que estas palabras son de vida eterna. Especialmente a mí me encanta, este fue el primer libro que yo leí cuando me convertí a los 16 años. Cuando el Señor me hizo nacer de nuevo, me quedaba a las noches, cuando todos iban a dormir, leyendo con gran hambre el Evangelio de San Juan. Para mí es espectacular, para un nuevo creyente, alguien que realmente empiece el camino, meditar todas las noches sobre este libro, porque te va a dar la seguridad y la certeza total que has elegido el camino correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso está escrito en este libro. Bueno, entonces dice versículo 23 del capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, para ya descartar un temita, estos tres versículos nos van a mostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, porque solamente Él puede conocer al hombre verdaderamente como es por dentro, y solamente Él no tiene necesidad de que nadie le hable, porque Él conoce a cada uno, los conoce a todos. Así que ese propósito se va a cumplir en estos tres versículos, el propósito que tenía Juan al escribir esta carta. Bueno, dice el versículo 23, vamos ahora a estudiar como estudiosos, qué podemos sacar de estos tres versículos. Primero dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Hermanos, el pastor habló la vez pasada sobre la Pascua, sobre Jerusalén, pero yo quiero recalcar esto, que el libro de San Juan es el único de los 4 evangelios que nombra 3 veces 3 Pascuas distintas. Durante 3 años, 3
Pascuas distintas. Una es esta, la del capítulo 2, versículo 23. Vieron que dice, estando en Jerusalén en las fiestas de las Pascuas. Otra vez en el capítulo 6, versículo 3 y 4 va a decir así. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, la segunda vez que habla otra Pascua, la segunda. Y después, la tercera, en San Juan 11:55, que dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, bueno, es importante saber que Juan menciona 3 Pascuas distintas. Sí, es muy importante, porque, por ejemplo, Mateo habla de la última Pascua, donde él fue crucificado y glorificado. Marcos también habla de la última Pascua, antes de morir. Lucas habla de la última Pascua, también antes de morir, y otra Pascua, que era cuando Jesús fue al templo y se perdió, y lo oyó la mamá haciéndoles preguntas a los doctores de la ley. Pero Juan, al mencionar estas 3 Pascuas, una cuando acababa de bajar de la tentación, que es esta, capítulo 2, otra al año siguiente, en el capítulo 6, y otra cuando fue crucificado, es el único libro que nos muestra claramente que el ministerio de Jesús duró 3 años. Nosotros entendemos, gracias a San Juan, que el ministerio público de Jesús fueron estos 3 años, seguro. 3 Pascuas seguro pasó por el ministerio del Señor. Sí, veo que es importante en ese sentido, porque es algo distinto a los otros evangelios, ¿no? Y dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Una cosa rara, ¿no? Primero dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, ¿no? O sea que Jesús estuvo haciendo milagros y señales, lo cual hicieron que muchas gentes manifestaran que empezaban a creer en el Señor Jesús, o que creían en Jesús. Y qué raro que Juan, que tenía como propósito escribir todas las señales que se habían hecho para que nosotros creamos, no escribió ningún milagro más, excepto el de la boda de Caná que vimos la semana pasada. Eso es un síntoma, como una pista del tema que vamos a hablar hoy, porque el tema es esa fe que tenían estas personas, este creer incipiente. ¿Era lo que Dios busca en un creyente? ¿Es esa la fe suficiente para salvarlos, creer que eran el Hijo de Dios? Parece ser que no, porque miren lo que dice. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y es sorprendente porque en muchos comentarios los teólogos están todos de acuerdo en esto, que la palabra creyeron del versículo 23 es un verbo que es la misma del fiar del versículo 24 de Jesús. ¿Qué significa esto? Que bien se podría decir, muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en ellos, porque es el mismo verbo. Muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Qué cosa rara, ¿no? Personas que manifiesten, yo creí por las señales que hiciste, y Jesús no decía nada, pero San Juan, que era del círculo íntimo de él, sabía que Jesús no se fiaba de ellos, no creía en ellos. Es la misma palabra. Entonces nos damos cuenta que hay un creer en Dios, hay un creer que no es suficiente para la salvación. No es suficiente, sí, yo creo que hay un Dios, yo creo que en Jesús, que sí, que vino a morir. Esa no es una fe salvadora. La fe salvadora es, yo creo y le doy mi vida a este Jesús. Yo creo y me entrego. No, sí, yo creo. Sí, por lo que hizo, sí, yo creo.
Esa no es una fe salvadora. Ustedes pueden decir, ¿y por qué lo decís? ¿En qué te basás? Primero en esto, primero principal. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. Pero hay un ejemplo muy contundente en San Juan capítulo 8, versículo 30. Miren lo que pasó. Yo sé que en su momento lo vamos a volver a ver, pero quiero que quedemos en claro en esto. San Juan capítulo 8, versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿No? Arrancamos con que muchos creyeron en él. Y lo afirma el versículo 31, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces va a ser una conversación entre Jesús y los que habían creído en él. Dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, no, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Una pequeña... Miren cómo se va a empezar a subir de tono esta conversación. No, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya le está diciendo, son pecadores. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¡Bum! Jesús le está diciendo, ustedes son unos asesinos o homicidas en potencia, ustedes me quieren matar. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros, versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme. Segunda vez que le dicen, ustedes me quieren matar. Versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea que ellos le contestaron, mirá, tu papá, María y José fornicaron, quedó embarazada María y ahí naciste vos, ¿qué me venís a hablar? Empieza la discusión. Vos me querés matar, vos sos hijo de fornicación, ustedes son pecadores, nosotros no somos esclavos de nadie. Sigue. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero al versículo 24 Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ustedes son pecadores, son homicidas, son hijos del diablo. ¿Cómo termina la conversación? Versículo 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ellos le responden, ¿ven? Van cada vez peor, se están dando con todo. Pero ¿cómo empezó esto? Con el versículo 31. Jesús a los judíos que habían creído en él. No estaba hablando con enemigos, con personas, no, con los que habían creído en él. Es esta discusión. Tú eres samaritano y tienes demonio, le dijeron en el 48. Yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre. Yo no busco mi gloria. Versículo 59. Lo voy a terminar porque a un día no va a tocar este tema. Pero termino con esto, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Estos que habían creído en él terminaron una pequeña conversación que se fue subiendo de tono, agarrando piedras para matarlo a Jesús. Es decir, para cumplir lo que Jesús ya sabía que había en sus corazones, porque les dijo 2 veces, ustedes me quieren matar. ¿Me entienden? ¿Y esto quiénes eran? Personas, judíos que habían creído en Jesús. Entonces, volviendo al capítulo 2, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Solamente el Hijo de Dios, el Cristo, podía saber lo que iba a pasar con ese tipo de personas. Como ellos mismos, en el templo, un día, por una conversación subida de tono, iban a agarrar piedra y le iban a querer matar. Ahora,
La pregunta que no quiero terminar es decir, la fe esta, yo creo en Jesús, ¿es suficiente? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago? Hay un versículo que es mortal, que es Santiago capítulo 2, versículo 19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿es suficiente creer o hay que entregarle directamente nuestra vida al Señor? ¿Es una fe salvadora decir, ya, sí, yo creo? ¿O realmente lo que Dios quiere de nosotros es que la fe alcance para realmente despojarnos de nuestro viejo hombre y entregarnos al señorío de nuestro Señor Jesucristo? Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la fe verdadera, la que hace rendir toda una vida a los pies del Señor, la que está dispuesta de darlo todo por alcanzar a Jesucristo. Esa es la fe genuina, no la fe superficial que apenas dice, sí, yo creo que este es el Hijo de Dios. Con eso no alcanza. Dice, y ahora quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque nosotros en la iglesia, en los últimos tiempos, estamos aclarando en distintas palabras que vamos hablando, que nosotros tomamos con mucho cuidado cuando decimos, hizo la oración de fe, entonces es salvo. ¿Por qué? Porque hizo la oración. Nosotros, yo en esta noche por lo menos quiero dejar aclarado que ciertamente la oración de fe, si no es hecha como lo voy a explicar, realmente no tiene ningún valor para la salvación. La oración de fe que uno dice, acepto a Jesús como mi Salvador, quizás la hubieran podido hacer estos judíos, que decían, sí, creemos en Él porque vimos las señales, sí. Pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente una oración hecha, una fórmula hecha para entrar al reino de los cielos el día que partamos de esta vida? Para eso quiero llevar en un paréntesis a hablar de este tema. Dice Mateo capítulo 13, versículo 20, cuando Jesús explica la parábola del sembrador y la semilla. Dice Mateo 13, 20, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y en esta me quiero detener. Dice, lo vuelvo a repetir, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Nosotros sabemos que está hablando de alguien que al principio va a recibir con gozo la palabra, pero sabemos que esa persona no va a llegar a concluir su caminar en el camino del Señor y se va a perder. Pero al principio dice, la que cayó en pedregales, la va a recibir con gozo. Y una persona que recibe la palabra con gozo, ¿hace la oración de fe? Una persona que fue conmovido quizás con una prédica un día que fue a la iglesia, ¿hace la oración de fe? Una persona, un nenito de la escuela dominical que un día la maestra se esmeró con láminas, con esto, con lo otro, ¿puede llegar a hacer una oración de fe? Sí, ¿cómo que no? Puede decir al Señor que le va a entregar su vida, que se arrepiente, pero ¿cuál es el fin de esta parábola? Se va a perder. ¿Por qué? Porque no se trata de la oración mágica. Se trata de que el Señor te lleve a través de su Espíritu Santo al arrepentimiento y a entregar tu vida.
Miren lo que dice de la buena semilla. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Qué significa eso? Es el que tuvo el gozo, no sé, pero que entiende la palabra y ¿qué hace? ¡Bum! Da fruto, o sea, muere para que nazca otra planta distinta y que dé frutos 100 por uno. Muere. ¿Me entienden? El que es salvo acá es el que entregó todo, el que entregó su vida, el que se entregó a los pies del Señor, el que tomó el señorío de Cristo para sí, el que se convierte en un esclavo de la palabra del Señor, el que vela por los intereses de su Señor, el que lo ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es el que es salvo, no el que solamente hizo una oración. Es sorprendente, hermanos, que hay algunos que manifiestan en la iglesia, yo la verdad que vivo perdidamente, una vida es un desastre, pero yo cuando era chico hice la oración en la escuela dominical. Es sorprendente que haya hermanos que le digan, ¿viste? Entonces vos sos salvo porque le hiciste. No, hermano. Si vos realmente hubieras sido salvo, no llevarías esa vida de perdición. No, vos tenés que nacer de nuevo. Esa oración no sirvió para nunca, nunca sirvió. Fue la emoción, fue el gozo de la que fue sembrada en pedregales al principio, pero no fue una vida que mostraba los frutos dignos del arrepentimiento. Entonces vos podrás decir, pero Jorge, ¿qué dice Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Te estás contradiciendo? ¿Qué es eso? ¿No enseñaron eso en Romanos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, yo te respondo con lo siguiente. Primero, te quiero dar 2 textos para darte la respuesta. El primero está en Proverbios capítulo 6, del 1 al 5, que dice así: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado presos en los dichos de tus labios. Miren, hermanos, qué importante que es para la palabra de Dios las palabras que nosotros pronunciamos. Si vos dijiste algo, si vos te comprometiste, te quedaste enlazado. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que el hablar es muy serio, es algo serio. Y que siempre hay que decir la verdad. ¿Sí? Y te voy a dar otro ejemplo. Jueces capítulo 11, versículo del 30 al 39. Dice: Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Lo ofreceré. Él estaba pensando en alguien masculino, este hombre que se llama Jefté. Si tú me das victoria, al primero que salga lo ofreceré en sacrificio, en holocausto. Dice, versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, como él había pedido. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grandes estragos. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirles con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: hija mía, en verdad me has abatido,
y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Sí? Sigan leyendo cómo terminó la historia. Pero yo quiero decirte que en este siglo donde estamos viviendo, nosotros no tenemos ningún valor a las palabras. Nosotros mentimos constantemente y no nos ponemos colorados. Decimos, sí, voy a ir el martes, y pasa el martes, miércoles y jueves y no vamos, y ni pedimos perdón y ni nos damos cuenta que hemos fallado a nuestras palabras. Hermanos, hoy podemos firmar un contrato, pagaré, cheques, pero llega el día y dice, bueno, mira, me cambiaron la situación, no puedo cubrírtelo, no puedo afrontar el contrato, no, me voy a pegar al decreto del alquiler, no. Somos mentirosos, hermano. Y Romanos 10:9 no es para mentirosos. Romanos 10:9 es para personas que dicen la verdad, porque se la están diciendo a Dios, que es la verdad. No están hablando con el diablo, que es el padre de la mentira. Están hablando con Dios. Entonces, alguien que diga, yo creo, que confieso con mi boca que Jesús es el Señor, es mi Rey, yo soy su esclavo, hago su voluntad, me despierto para hacer su voluntad, me duermo rogando que le haya agradado, habiendo sido hecho su voluntad. Cuando peco me duele, no le quiero fallar porque Él es mi amo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Pero es verdad, porque lo que respalda a esas palabras tiene que ser la vida. Entonces ahí sí estoy de acuerdo. Si una persona confiesa que Jesús es el Señor, pero no es un engañador como lo que somos ahora en el siglo XXI, sino alguien que dice la verdad, como este Jefté, que aunque tuvo que sacrificar a su hija, cumplió con la palabra, sí, esa persona es salva, porque respalda lo que dice de verdad con su vida. Pero una oración cualunque, que dice un día, ay Señor, tú eres mi Señor y te doy mi vida, y a la semana no le importa nada y vive perdidamente, ¿se cree que por una oración mágica, por una fórmula, va a engañar a Dios y va a entrar al reino de los cielos? Está equivocado, está equivocado. Romanos 19 es para personas que dicen la verdad, como toda la Biblia está para personas que dicen la verdad, no para engañadores. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El diablo es el padre de las mentiras. ¿Qué dice Apocalipsis? Ningún mentiroso entrará al reino de Dios. Apocalipsis, los mentirosos estarán fuera. Entonces no me vengas con que yo hice una oración hace tantos años, vivo como se me antoja, hago lo que quiero y después por esa oración Dios tiene la obligación de hacerme entrar en su reino. Estás equivocado. Rogá a Dios porque hay que nacer de nuevo y eso viene de Dios. Amén. Entonces dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en Él con una fe superficial. Ay, creo en ti. Ay, sí. No, hermano, no se trata de que vos creas en Él. Se trata de lo que dice Timoteo, que Él tenga misericordia y te dé arrepentimiento. Dice 2 de Timoteo 2:25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, el arrepentimiento no es, no. Si Dios te concede, te vas a arrepentir. Si el Espíritu Santo conmueve tu corazón de justicia, de pecado, del juicio, si Dios te hace nacer de nuevo, vos te vas a arrepentir. Pero estos judíos dicen, yo creo por las señales que vi. ¿Vos te crees que vos vas a ir a Dios? Y ahora voy a repetir lo de siempre. Si Dios no te arrastra, vos no vas a poder ir nunca a Dios. No es, yo creo, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? No somos nada. Somos rebeldes, somos pecadores, somos enemigos de Dios, según Romanos 5.
Y así graciosamente el enemigo dice, ahora voy a creer en ti y ahora voy a ir al cielo. No, hermano, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Para terminar, hermanos, quiero darte algunos ejemplos, cómo el Señor conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le hable del hombre. ¿Te acuerdas cuando se encontró con la mujer samaritana? Vení, llama a tu marido y vení, dale. Vamos a hablar de la alabanza, de la adoración. Vení, llama a tu marido. No, no tengo marido. Ah, dijiste bien, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Estás viviendo en adulterio. ¿Quién le dijo a Jesús? Jesús conocía a todos. Me gusta este ejemplo que les voy a dar ahora. Lucas capítulo 7. Jesús entra a comer en casa de un fariseo que se llamaba Simón. Dice en Lucas 7, ¿no? Fue Jesús, lo invitó Simón, se sienta y viene una mujer pecadora, se postra a los pies del Señor y empieza a enjuagarle los pies con un perfume y con sus lágrimas, ¿no? Entonces, miren el fariseo, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí dijo, no se lo dijo a Jesús, pensó en su corazón, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Había 2 deudores, sí, ¿no? Pero miren que me sorprende esto, ¿no? Él, el fariseo, pensando mal de Jesús, diciendo, si fuera profeta, de verdad, es un chanta. Si fuera profeta, sabría que esta mujer es re pecadora, no estaría con ella. ¿Qué profeta? Pero Jesús le dijo, una cosa tengo que decirte, Simón. Y el hipócrita que le dice, di, maestro. Como si Jesús no conociera lo que él estaba pensando y la forma que lo estaba tratando en su corazón. Fue terrible. Me supongo, ¿quién le contó a Juan esta historia? Para mí Jesús a la noche, me gusta imaginármelo así, a la noche le dijo a su círculo íntimo, ¿sabes lo que me pasó? Estaba pensando esto de mí, entonces le dije esto. Pero ¿vieron la hipocresía de este hombre? Por dentro pensaba una cosa y por fuera, di, maestro. En Marcos capítulo 2, cuando el Señor sanó al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida vio que todos empezaban a cavilar en esos corazones. ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Este es un blasfemo. Entonces Jesús, que conocían lo que estaban cavilando en sus corazones, le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Se acuerdan esa historia? Bueno, ¿ve? Jesús no tenía necesidad de que nadie le hable. ¿Qué es lo que estaba pensando el hombre? Porque él ya lo sabía. Cuando se encontró con Natanael, cuando vimos la semana pasada o la otra, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque él lo conocía. No hacía falta que nadie le venga a hablar de Natanael. Él ya lo conocía. En Mateo 6, cuando Jesús habla de la oración, dijo Jesús, no hagas vanas repeticiones. Estos piensan que por las vanas repeticiones van a ser oídos. Jesús estaba manifestando que sabía lo que ellos pensaban, lo que no decían, pero lo que pensaban, lo que había dentro de esos corazones. ¿Se acuerdan cuando se encontró con el joven rico? Lo dejó hablar, sí, me imagino, ¿no? Ah, ¿por qué me decís bueno? Ah, bueno, tenés los mandamientos, ¿no? Sí, esto sí, se agrandó el rico y él lo dejó hablar. Bueno, una sola cosa te falta. Anda, vendé todo lo que tiene, dalo a los pobres y vení, seguime. Y dice que se fue muy triste porque era rico. ¿Te crees que Jesús no sabía que era rico? Si Jesús sabe todo lo que hay en el corazón, y en las vidas, en el carácter, en las intenciones de todos nosotros. Jesús lo dejó hablar.
Una palabrita le dijo y lo fulminó. Andá, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y vení y sígueme. Hermanos, fue el Señor Jesús que dijo esta frase. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y por último, dos conceptos que tenía Jesús de nosotros. Dijo, se hizo dos veces dos preguntas. Una que está en Mateo 7, versículo 11, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? Perdón, esta no es una pregunta, pero es una afirmación. Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. O sea que el concepto que tenía Jesús de nosotros, ¿qué es? Que éramos malos, que somos malos. ¿Cómo ustedes siendo tan malos pueden darle cosas buenas a vuestros hijos? Ese es el concepto. Jesús, como dijo el versículo no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Otra vez nos dice que éramos malos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ese es el concepto que tenía el Señor Jesús. Por eso no se fiaba de ellos. Él conocía esa fe que no era de salvación. Le había dicho a Pedro que lo siga, le había dicho a Mateo que lo siga, le había dicho a Judas, el que le había entregado y que él sabía que lo siga. Él conocía a todos. Pedro le dijo un día, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negarme 3 veces, vas a negar que me conoces. Él lo sabe todo, hermanos. Por algo en Apocalipsis, cuando aparece la imagen del Señor, dice que sus ojos son como llamas de fuego, porque Él realmente nos conoce. ¿Por qué quiere que nos arrepintamos, que le confesemos nuestros pecados? Porque es la forma más absoluta de nuestra humillación. Pero Él ya conoce todo lo que hemos hecho, no hace falta. El Señor tiene estas cosas que quiere que exterioricemos lo que pasa en nuestro corazón, pero para que nuestros oídos oigan la basura que llevamos dentro. ¿Dónde estás tú?, le dijo Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Sí que sabía, pero le hace una pregunta. ¿Dónde estás? Porque quiere que confesemos dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo nos encontramos. Te tuve miedo, Señor, y me vi que estaba desnudo, por eso huí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿No lo sabía el Señor? El Señor lo sabe todo. Por eso no hay nada mejor que humillarnos, ir de primera, no dejar pasar el tiempo y reconciliarnos con Dios. Él ya lo sabe todo, pero necesita el corazón contrito y humillado de parte nuestra. A veces juego con mis hijos, ¿no? Cuando alguien se mete la pata, Mateo, Santiago o Cristian también, no hay ningún santo en mi casa, y a mí me gusta tirar de la cuerda, ¿no? Me dice, papá, perdóname. ¿Perdóname por qué? Por lo que hice. ¿Qué hiciste? Siempre me dice algo, le sigo tirando, ¿no? Hasta que se ríen, pero más que nada se ríen. Pero yo siempre le tiro de la cuerda, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué? Pero ya sabes lo que hice. No, pero me olvidé, ¿qué era? Porque es realmente vergonzoso, te da vergüenza confesar con tu boca la maldad. Pero qué bien que nos hace, cuando estamos a los pies del Señor, confesar y abrir nuestros corazones. El otro día escuché a un hermano que me dijo, le he confesado todo al Señor. No hay nada que no le haya pedido perdón, que no le haya... mi corazón está abierto. Y así tiene que ser el corazón del creyente. Por último, ya termino, quiero terminar con el Salmo 50, versículo 21. Dice así, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé
y la pondré delante de tus ojos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Hermanos, que el Señor se calle no quiere decir que no sepa en dónde estamos metidos. Que el Señor se calle no quiere decir que no sepa sobre la oscuridad de nuestros corazones, las tinieblas en donde estamos habitando, las mentiras, los engaños. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto yo sería como tú? Hermanos, me ha pasado en mi vida que, como cualquier otro, he metido la pata, he pecado. Y he comprendido, cuando era joven, cuando era muy adolescente, como que me hice más rebelde, porque yo esperaba el palo del Señor a los 10 minutos de mi pecado, a los 15. Y a veces pasaba una semana y no veía el látigo del Señor, el rayo, lo que yo esperaba por la maldad que había cometido. Y ahí entendí que hay personas que porque no le viene el rayo, la piña, esto, lo otro, piensa que Dios no existe. O esto es de toda mentira. Mirá el pecado que me mandé y para cómo, mirá qué bien que me fue esta semana. Pero el Espíritu Santo te va a tocar. Y ese silencio del Señor no es que no sabe en dónde estás metido o Él no existe. ¿Vos te pensás que yo soy como vos? No. Hermano, ese silencio aprovechalo para humillarte, para venir a Él, para arrepentirte. Muchas veces ese silencio de Dios es el tiempo que Él nos da para que realmente recapacitemos y nos postremos a Él, lloremos y confesemos nuestros pecados. Hermanos, Él no tiene necesidad de que nadie hable de nosotros, porque Él nos conoce. Esta es la palabra que hoy vimos, los últimos 3 versículos del capítulo 2 de San Juan. Por supuesto que esto me habla a mí, por sobre todas las cosas. Yo preparo esto, pero es para mí. Yo lo disfruto, lo gozo, porque siento que es una palabra que yo la necesito. Que Dios te bendiga en esta noche.